Yo soy Mariana Marín, soy residente del Sanatorio Americano y junto con Gabriel Fripp, que es residente de la Asociación Española, vamos a presentar hoy el seminario que era originariamente de TEP, pero que nosotros para comenzar vamos a agregar algo de la valoración de las cavidades derechas para que si bien ya algo se habló cuando tuvimos el seminario de hipertensión pulmonar, pero para meternos más en tema y no ir directo al TEP. Bien. Los puntos que vamos a abarcar en la clase es una reseña breve anatómica y fisiológica de las particularidades que tienen las cavidades derechas. Vamos a hablar de la valoración imagenológica de las cavidades derechas, de la función sistólica y diastólica del ventrículo derecho, de la evaluación hemodinámica, de las cavidades derechas y de la circulación pulmonar y de la embolia pulmonar. Para empezar, en cuanto a la anatomía, el ventrículo derecho tiene ciertas características que lo distinguen y lo hacen especial respecto del ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista anatómico, en un corazón, en su posición anatómica, el ventrículo derecho se extiende desde el anillo tricuspidio hasta el ápex y abarca la región anterior derecha e inferior de la silueta cardíaca. Tiene una anatomía que es compleja respecto a la del ventrículo izquierdo, a la cual nosotros podemos a veces asemejarse a ciertas figuras geométricas que permiten simplificar un poco la valoración de la función del ventrículo izquierdo. Esto no es compatible para el ventrículo derecho. Cuando nosotros lo miramos al ventrículo derecho en un eje largo, adopta una forma triangular, mientras que cuando lo vemos en un eje corto, como vemos en esta imagen de resonancia magnética, el ventrículo derecho tiene esa forma clásica de media luna que abraza al ventrículo izquierdo. Entonces con estas características es muy difícil asimilarle una figura geométrica que nos permita valorarlo. Por eso va de la mano con lo complejo que es después tratar de valorar su función. El ventrículo derecho tiene tres partes. Una es el tracto de entrada, que se extiende desde la válvula tricúspide hasta el ápex del ventrículo derecho, el ápex propiamente dicho, que es una zona muy trabeculada, que se le diferencia del ápex del ventrículo izquierdo por presentar esas gruesas trabeculaciones, que lo que hacen es aumentar la superficie miocárdica en el ventrículo derecho. Y por último, un tracto de salida que está delimitado entre la cresta supraventricular y la válvula pulmonar. Desde el punto de vista histológico, el ventrículo derecho tiene dos capas musculares, una capa longitudinal interna y una una circunferencial externa. Y otra de las particularidades que tiene, ya conocida por nosotros, que es el grosor parietal de la pared libre del ventrículo derecho, es muy delgada comparada con la del ventrículo izquierdo, y la masa total del ventrículo derecho es un sexto de lo que es la masa del ventrículo izquierdo en condiciones normales. Otras características relevantes de la anatomía del BD es que posee esas gruesas trabeculaciones, como hablé sobre todo a nivel del ápex. Presenta la banda moderadora. La banda moderadora es una estructura que define al ventrículo derecho como morfológicamente derecho, se extiende de la banda septal hasta la pared libre del ventrículo derecho y por ella discurre la rama derecha de las de His. Y además, otra de las características que tiene el ventrículo derecho como particularidad de su anatomía es que hay una falta de continuidad fibrosa entre lo que es la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, a diferencia de lo que pasa en el ventrículo derecho, donde la válvula mitral y la válvula aórtica forman parte ambas del esqueleto fibroso del corazón y se comunican a través de la fibrosa mitroaórtica. Esto no sucede a nivel derecho. En cuanto a la fisiología, el ventrículo derecho también es muy particular. Como sabemos, el ventrículo derecho desarrolla presiones sistólicas que son mucho menores a lo que llega a alcanzar el ventrículo izquierdo, y que presenta una contractilidad que es menor. La fracción de eyección del ventrículo derecho normal la va entre 45 y el 60%, mientras que la del ventrículo izquierdo va entre el 50 y el 70%. Sin embargo, como la precarga del ventrículo derecho es mayor que la del ventrículo izquierdo, los volúmenes diastólicos finales son mayores a derecha, el gasto cardíaco es igual de un lado a otro. Y además, la mayor parte de la fuerza contráctil que genera el ventrículo derecho se origina de las fibras longitudinales que están en el subendocardio. Si miramos en esta imagen, cuando se evalúa la fisiología del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, perdón, tiene sus fases bien definidas, en cuanto a su ciclo cardíaco, tiene esa fase de llenado, una fase de contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica, que hace la clásica curva presión-volumen del ventrículo izquierdo, que adopta esa forma cuadrada. Sin embargo, cuando analizamos el bucle presión-volumen para el ventrículo derecho, el mismo adopta esta forma más triangular porque no hay ni relajación ni contracción isovolumétrica claramente marcadas como si lo hay del lado izquierdo.
En cuanto a la contracción del ventrículo derecho, la misma se da por 3 tipos de movimientos. Uno es el acortamiento longitudinal desde la base al ápex, como está esquematizado acá. La otra es el acortamiento de la pared libre en dirección hacia el tabique interventricular, y además hay un tercer componente que está dado en realidad por la contracción del ventrículo izquierdo, que cuando se contrae genera un abombamiento del tabique, y eso hace que se estiren las fibras de la pared libre del ventrículo derecho. En cuanto a la valoración ecocardiográfica del ventrículo derecho, cuando lo vamos a valorar debemos incluir diferentes elementos. Uno de ellos es el tamaño del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, la función sistólica por al menos uno de los siguientes parámetros, como puede ser el cambio del área fraccional, la onda S del anillo tricuspidio, el TAPSE o el índice de rendimiento miocárdico que vamos a analizar. También la presión sistólica de la arteria pulmonar y mediciones adicionales como pueden ser la presión diastólica de la arteria pulmonar y la evaluación de la función diastólica del BD. En cuanto al análisis ecocardiográfico, las ventanas que se usan habitualmente para el análisis del ventrículo derecho son las clásicas con alguna modificación. El parasternal eje largo ya nos permite tener la primera impresión del tamaño del ventrículo derecho y nos va a servir para ver la medida del tracto de salida proximal, como vamos a ver más adelante. Después podemos utilizar el parasternal eje largo modificado, que está enfocado en el tracto de salida del ventrículo derecho, y también podemos valorar ahí la arteria pulmonar. Después el parasternal eje corto también nos va a dar una idea del tamaño del ventrículo derecho y de su proporción de tamaño respecto con el ventrículo izquierdo, en sus diferentes, el parasternal eje corto en sus diferentes sectores, a nivel basal, a nivel de los músculos papilares y a nivel más apical. Y después, en cuanto al 4 cámaras, nos va a permitir valorar ahí sí la relación que hay entre el tamaño del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y además nos va a permitir valorar parte de la función del ventrículo derecho. Y por último, la ventana subcostal, que es utilizada fundamentalmente para medir el espesor de la pared libre del ventrículo derecho. En cuanto al tamaño de la aurícula derecha, la misma se mide en la apical 4 cámaras. Generalmente se mide un área que cuando es mayor a 18 centímetros cuadrados, hablamos de que la aurícula derecha está dilatada. Además se pueden utilizar otras medidas como es la longitud y como es el diámetro, que si la longitud es mayor a 53 milímetros y el diámetro mayor a 44, hablamos de una dilatación de la aurícula derecha. Las medidas estas se deben realizar al final de la sístole, antes de la apertura de la válvula tricuspidia, y la dilatación, cuando nos encontramos con un paciente con una dilatación de la aurícula derecha, la misma generalmente se acompaña de estados de sobrecarga de presión y de volumen del ventrículo derecho, así como también frecuentemente de disfunción del ventrículo derecho. En cuanto a las dimensiones del ventrículo derecho, el principal desafío que tiene medir desde el punto de vista ecocardiográfico las dimensiones del ventrículo derecho es lograr una buena alineación. Como podemos ver en este esquema, dependiendo cómo nosotros nos vayamos cortando el ventrículo, en qué orientación vayamos haciendo el corte, podemos o sobreestimar o subestimar el tamaño, las dimensiones del ventrículo derecho. Generalmente se usa un 4 cámaras modificado, enfocado sobre el ventrículo derecho, y ahí se miden 3 dimensiones, se mide un diámetro basal a nivel de anillo, un diámetro medio y una dimensión longitudinal. El diámetro basal, el punto superior de normalidad es 42, hablamos de dilatación a ese nivel cuando superamos los 42 milímetros. A nivel de diámetro medio, el punto superior de la normalidad es 35, y hablamos de dilatación entonces cuando este diámetro es mayor a 35, y en cuanto a la dimensión longitudinal, si la misma supera los 86 milímetros, hablamos de dilatación en ese eje. Las medidas también se realizan se realizan al final de la diástole, antes del cierre de la válvula tricúspide. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con un ventrículo derecho dilatado, tenemos que pensar que él mismo puede corresponder a una sobrecarga crónica, tanto de volumen como de presión, y a falla cardíaca derecha. Además, el diámetro, cuando el mismo el diámetro al final de la diástole, cuando se indexa por la superficie corporal, es un predictor de sobrevida en pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, y además,
como en esta clase vamos a hablar también del TEP, la relación de los diámetros entre el BD y el BI al final de la diástole es un predictor de eventos adversos y de mortalidad hospitalaria en los pacientes que presentan tromboembolia pulmonar aguda. Cuando el ventrículo derecho, o sea, el cociente BD-BI es mayor a 1, o sea que el diámetro del ventrículo derecho es mayor al del ventrículo izquierdo, esos pacientes tienen mayor mortalidad. En cuanto a las dimensiones del tracto de salida, esto se usa, la utilidad de medir es cuando, por ejemplo, queremos hacer un QPQS, el mismo se describe en 2 sectores para medir el tracto de salida, uno proximal y otro distal, ¿tá? Y en este caso, como vemos, como mencioné hoy, en el paraesternal eje largo, a este nivel podemos medir lo que se llama el tracto de salida proximal, y después en el paraesternal eje corto a nivel del basal, cuando nos enfocamos ahí donde ya vemos la emergencia de la arteria pulmonar, ahí podemos medir el tracto de salida distal. El tracto de salida se considera que está dilatado a nivel distal cuando se superan los 27 milímetros al final de la diástole. Después, en cuanto al espesor de la pared del ventrículo derecho, como vimos al principio, es obviamente considerablemente menor a lo que es el espesor parietal del ventrículo izquierdo. Se utiliza la ventana subcostal para hacer esta medida, se puede hacer tanto en bidimensional como en modo M, y el espesor parietal normal del ventrículo derecho es entre 3 y 4 milímetros, y hablamos de que está aumentado cuando es mayor a 5 milímetros al final de la diástole. Eso nos traduce una hipertrofia del ventrículo derecho, que a su vez nos puede estar hablando de una situación fisiopatológica de sobrecarga de presión de las cavidades derechas. Otra de las cosas que debemos valorar cuando estamos valorando las cavidades derechas es el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior. También usamos la vista subcostal para evaluar y medir la vena cava inferior, y a su vez ver cómo la misma se comporta durante el ciclo respiratorio. El diámetro de la vena cava inferior se debe medir proximalmente a la desembocadura de las venas suprahepáticas, perdón, y eso es más o menos a un centímetro de la desembocadura en la aurícula derecha. Nosotros, después esto lo va a decir más adelante Gabriel, pero se utiliza tanto el diámetro, si es mayor o menor a 21 milímetros, perdón, y su colapsabilidad, si es mayor o menor al 50%, para poder estimar la presión que hay a nivel de la aurícula derecha, y esta presión ser sumada al gradiente BD-AD para estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la función sistólica del BD, existen en realidad múltiples métodos, algunos de ellos más validados que otros. Están el índice de rendimiento miocárdico del ventrículo derecho o índice de Tay, el TAPSE, la onda S, el cambio de área fraccional, la estimación de la fracción de eyección en 2D y en 3D, y el strain longitudinal. De todos ellos se ha demostrado mayor eficacia y utilidad para estimar la función sistólica del ventrículo derecho, el índice de rendimiento miocárdico, el TAPSE, el cambio del área fraccional y la onda S. El índice de rendimiento miocárdico o índice de Tay se basa en que cuando existe disfunción sistólica, el tiempo de la contracción isovolumétrica se va prolongando y se reduce el tiempo de eyección, mientras que cuando estamos frente a una disfunción diastólica, se alarga el tiempo de relajación isovolumétrica. Este índice se puede usar tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Y algo importante, por lo que vamos a ver cómo se calcula, es que acá está representada lo que sería el llenado ventricular, el tiempo de contracción isovolumétrica, la eyección, el tiempo de relajación isovolumétrica y nuevamente el llenado, y todo este tiempo que comprende la contracción isovolumétrica, el tiempo de eyección y la relajación isovolumétrica se denomina tiempo de apertura y cierre, en el caso derecho, de la válvula tricuspide. El índice de rendimiento miocárdico se calcula, siguiendo este esquema, como el tiempo de relajación isovolumétrica más el tiempo de contracción isovolumétrica sobre el tiempo de eyección. Se puede calcular utilizando el Doppler pulsado o Doppler tisular. La principal limitación que tiene el Doppler pulsado es que no se puede hacer en simultáneo, se tienen que usar diferentes latidos para sacar las medidas. Como vemos acá, para medir el tiempo de apertura y cierre de la válvula tricuspidia se usa el Doppler pulsado. Ahí se coloca el volumen de muestra en el sector donde se encuentran las extremidades de las valvas, de la válvula tricuspidia, y el tiempo va a ir desde el final de la onda A al comienzo de la siguiente onda E,
Ese es el tiempo de apertura y cierre de la válvula tricuspidia. Este tiempo también se puede obtener cuando hay una insuficiencia tricuspidia significativa, y es el tiempo que dura esa insuficiencia tricuspidia. Y el tiempo de eyección se va a obtener en el paraesternal, eje corto a nivel basal, viendo con Doppler pulsado el flujo a través de la válvula pulmonar, y el tiempo que dura la eyección, ahí lo podemos determinar. Y en este caso el índice de Tay se va a calcular como el tiempo de apertura-cierre de la válvula tricuspidia menos el tiempo de eyección sobre el tiempo de eyección. Eso cuando usamos Doppler pulsado, que repito, la limitante que tendría para este caso es que debemos usar latidos diferentes, no se puede hacer en un único latido, cosa que sí nos permite el Doppler tisular, donde ahí podemos determinar en un único latido el tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de eyección, como vemos acá, y el tiempo de relajación isovolumétrica. El límite superior de referencia varía dependiendo si lo hacemos por Doppler pulsado o Doppler tisular, y el límite superior es de 0,43 para el Doppler pulsado y 0,54 para el Doppler cuando usamos Doppler tisular. Después, otra de las formas para valorar la función sistólica del ventrículo derecho es el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio. Es una medida que nos está hablando de cómo es la función, pero a nivel longitudinal del ventrículo derecho. El mismo para calcularlo, en el apical 4 cámaras se utiliza el modo M, y el volumen de muestra se va a colocar a nivel del anillo tricuspidio, y ahí lo que vamos a registrar es el desplazamiento que tiene el anillo tricuspidio a lo largo del ciclo cardíaco, y el TAPSE va a ser la distancia máxima que hay entre la sístole y la diástole. El TAPSE tiene una buena correlación con las diferentes técnicas que estiman la función sistólica del ventrículo derecho, como la fracción de eyección estimada por radionúclidos y el cambio del área fraccional, y también cuando se estima la fracción de eyección en forma 2D. El TAPSE se encuentra disminuido cuando es menor a 16, esto nos habla de una disfunción sistólica del ventrículo derecho, pero recordemos que ahí solo lo estamos valorando desde el punto de vista longitudinal. La onda S, que es la velocidad tisular sistólica lateral del anillo tricuspidio que deriva del Doppler, para obtener la misma tenemos que utilizar Doppler tisular y Doppler pulsado. El volumen de muestra se va a colocar sobre el anillo o en la región media del segmento basal de la pared libre, y va a ser el punto máximo de velocidad que alcanza la onda S. Ha demostrado la onda S que se correlaciona muy bien con otras medidas globales también de la función sistólica del BD, y el punto de corte varía según la bibliografía, pero es de aproximadamente 10 centímetros por segundo. Cuando es menor a 10, hablamos también de disfunción sistólica del ventrículo derecho. Otra de las formas de valorar la función es el cambio de área fraccional. Para realizar esto tenemos que tener, se hace en la vista apical 4 cámaras, que puede estar también enfocada sobre el ventrículo derecho, y ahí lo que hay que determinar manualmente es el área, como vemos acá, telesistólica y telediastólica, y la misma lo que tenemos que tener cuidado es que se deben excluir las trabeculaciones, o sea, las trabeculaciones deben quedar por dentro como vemos acá. Para calcular esto debemos de medir entonces el área en telediástole y en telesístole, y el porcentaje va a ser el área telediastólica menos el área telesistólica sobre el área telediastólica multiplicado por 100. El cambio del área fraccional calculada en forma 2D, si es menor a 35%, nos habla de una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Después los otros métodos para estimar la función sistólica, que pueden ser la fracción de eyección del ventrículo derecho estimada en forma 2D y 3D. Cuando hablamos, en el caso de la estimación 2D, ya sea por el método de área-longitud o por sumación de discos, no ha demostrado tener gran utilidad. En realidad no hay recomendaciones sobre medir así la función sistólica del ventrículo derecho. La estimación de la fracción de eyección por métodos bidimensionales no está recomendada por la guía, debido a que los métodos son muy heterogéneos, y lo que hablábamos al principio, que esto se basa en importantes extrapolaciones geométricas, en la cual se trata de asemejar a la anatomía del ventrículo derecho a alguna forma geométrica en particular, lo cual no es muy aplicable por todas las particularidades que tiene la anatomía del ventrículo derecho. Y después, en cuanto a la estimación en forma 3D, la sumación de discos es el método más utilizado. Tiene la ecografía 3D en comparación con la 2D, subestima menos los volúmenes,
al final de la diástole y de la sístole, y en este caso los límites de referencia de los volúmenes para el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho indexado es de 89 mililitros por metro cuadrado, y para el fin de sístole de 45 mililitros por metro cuadrado, siendo aproximadamente 10 a 15% menores en las mujeres. El límite inferior que se utiliza para la fracción de eyección 3D es de 44% para el ventrículo derecho. Y por último, el strain longitudinal del BDE, que es útil en la práctica cuando uno tiene dudas acerca de cómo está la funcionalidad del ventrículo derecho. Sin embargo, no hay valores de referencia establecidos y claros de cómo es realmente los valores para decir frente al strain si estamos con disfunción o no. Sin embargo, ha sido bastante estudiado en diferentes patologías, como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar y la amiloidosis, y tiene como ventaja que es relativamente independiente de las condiciones de carga del ventrículo, entonces eso no, le pone cierta ventaja frente a otros métodos, pero no tenemos importantes valores de referencia como para que a partir del strain podamos informar la función del ventrículo derecho. El strain longitudinal se calcula con el mismo software que lo hacemos para el ventrículo izquierdo, y lo que tenemos que analizar se coloca como ven acá, incluyendo el septum, pero nosotros analizamos los 3 segmentos de la pared libre. Y por último, en cuanto a la función diastólica del ventrículo derecho, no es algo que se haga tan habitualmente, pero sigue los mismos principios que para el ventrículo izquierdo. Se tiene que hacer mediante Doppler pulsado, ver el perfil de llenado a través de la válvula tricuspidia, y bueno, y ahí nos tenemos que fijar cómo es la relación EA. Cuando estamos frente a una relación EA tricuspidia que es menor a 0,8, estamos frente a probablemente un patrón de llenado de tipo relajación prolongada. Cuando la relación EA se encuentra entre 0,8 y 2,1, y una relación E' mayor a 6, seguramente tengamos un llenado que está pseudo normalizado. También ahí se tiene que tener en cuenta si hay flujo diastólico prominente en las venas hepáticas. Y por último, cuando tenemos una relación EA que es mayor a 2 y un tiempo de desaceleración de la onda E menor a 120, sugieren que el ventrículo derecho está teniendo un llenado de tipo restrictivo. Gabriel, ¿querés compartir Bueno, vos pantalla o...? no, está bien así, Bueno, está bien así. no, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. No, muy, muy completo, me pareció, Mariana, lo que hiciste, muy bien completo. Algunas cosas nada más, como a medio modo de resumen. El índice de TEI es digamos, una herramienta que evalúa la función sistólica y diastólica, la función global, digamos, del ventrículo derecho, ¿no? Después las otras son evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho, que hay que tener en cuenta algunas limitantes también, o algunas, algunos aspectos que pueden hacer falsear la evaluación. ¿Qué les parece? El modo M, el Doppler tisular del anillo son muy similares, ¿no? Y pueden estar falseados en alguna situación, ¿les parece? ¿O no? O ustedes dicen, no, tengo bajo el doble, el modo, tengo 15, 14 o 10 y la función está baja. Siempre. ¿O no? O hay Y bueno, situaciones que hay que tener en cuenta, digamos, que hay que tener en cuenta para, este, para no pisarse el palito. un poco capaz, Arturo, lo que pasa con el análisis del llenado del BI, que muchas veces la calcificación del anillo mitral nos falsea el movimiento o las velocidades tisulares anulares. Asumo que en Ahí el va, BD puede pasar algo lo por ahí. mismo. Pero viste que el anillo tricuspidio casi que no se calcifica. Pero Claro. ¿qué puede pasar? ¿Qué puede La pasar? insuficiencia tricuspidia severa. En la insuficiencia tricuspidia, ¿qué puede estar? Puede estar exagerado, ¿no? Como la mitral puede estar exagerado. Si el ventrículo anda bien, puede estar exagerado. Pero sobre todo si hay adherencias pericárdicas, ¿verdad? Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva hay que tener cuidado, que no, tanto la velocidad del anillo, como el modo M del anillo, como incluso la fracción de cambio de área, si hay adherencias del pericardio a la pared libre del ventrículo derecho, pueden
digamos, uno puede pensar que hay disfunción del ventrículo derecho y en realidad lo que sucede es un compromiso pericárdico. Eso siempre hay que mirarlo, ¿no? Entonces uno tiene que mirar varias cosas. Mirar el pericardio cuando va a evaluar el ventrículo derecho. Y lo otro que les quería comentar, que existe otro parámetro de evaluación de la función, que es menos dependiente de las condiciones de carga en el ventrículo derecho, que es la DPDT de la regurgitación tricuspidea. Si ustedes tienen una regurgitación tricuspidea, una señal buena, pueden hacer la DPDT, que es menor que la del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Normalmente la DPDT del ventrículo izquierdo es un parámetro de evaluación de la función sistólica, un parámetro se dice de fase no eyectiva, que es más independiente de las condiciones de carga, y en el ventrículo derecho es de alrededor de, creo que de 400, por ahí es lo normal. Si ustedes miden creo que es entre 0,5, eso revísenlo bien, yo hace tiempo que no lo, entre 0,5 y 2 me parece, es igual que la DPDT del ventrículo izquierdo, con valores un poquito menores, y se toma ese tiempo, ¿ya? Y ese tiempo normalmente te tiene que dar alrededor de 400. Cuando en el ventrículo izquierdo da 1200, que es lo normal, en el BD da 400. Y eso es otro parámetro para evaluar la función sistólica del ventrículo. Con qué velocidad desarrolla esa curva inicial de la insuficiencia tricuspidea. Era eso, nada más. Creo que nada más. Arturo, Seguí nomás. Sí, ¿cómo te va? Ramiro te habla acá. Ramiro, decime. Una duda, ¿qué tan fidedigno es bueno, la onda S del anillo y el modo M en el posoperatorio de cirugía cardíaca para valorar la función del ventrículo derecho? Y bueno, vieron que en el posoperatorio muchas veces hay disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Eso hay que saberlo, que en el posoperatorio de cirugía cardíaca, pero me parece que para comparar en el mismo paciente es útil, ¿no? Lo otro que vos me hablaste de la fisiología, de la fisiopatología del ventrículo derecho al principio, es muy interesante el comportamiento del ventrículo derecho frente a la isquemia, ¿no? Tiene un comportamiento muy diferente al ventrículo izquierdo, tiene como una recuperación. Creo que el flujo coronario en el ventrículo derecho es diferente, es sistodiastólico, tiene menor demanda de oxígeno, se recupera frente a un insulto isquémico mucho más rápido. Y por eso es de los infartos de cara inferior con compromiso del ventrículo derecho, se ven mucho menos, tiene que ser algo muy, muy importante para que uno, incluso cuando se ve la disfunción por infarto, porque compromete el ventrículo derecho, a los pocos días ya vuelve a la normal, a la función del ventrículo derecho. O sea que también ahí el comportamiento es diferente. Pero me parece que es útil, tan útil como siempre en el contexto de una cirugía cardíaca, porque a pesar de que uno sepa que hay compromiso, puede haber compromiso, puede no haberlo también, y en el mismo paciente te sirve para una evolución, para evaluarlo En el longitudinalmente. seguimiento es lo más útil Claro, que tiene para ver claro, después claro, con los son las médicos. herramientas con las que contás para la evaluación longitudinal, digamos, la opción en el seguimiento del paciente. Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer una Hola, pregunta? sí, dale. Quería preguntar en la fibrilación auricular, por ejemplo, cuál sería el mejor parámetro o si hay que promediar. Hay que Por promediar. lo general siempre hay que promediar. Sí, hay que promediar. Hay que promediar 5 latidos, en general, ¿no? 5 latidos se promedia tanto cualquiera de esos parámetros. Este, Así como se hace con el gasto, con sí, con el gasto, con el ITB, ¿no? Del gasto, de cualquiera de los ventrículos, con el llenado mitral, con todas las ondas que varían, ¿no? Que son variables. Una cosa interesante de la fibrilación auricular, que digo, no tiene nada que ver con este tema, pero cuando ustedes ven un llenado mitral en la fibrilación auricular que no varía mucho, eso es sugestivo de presión aumentada del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, si varía poco la altura de la onda E en la fibrilación auricular,
piensen que puede haber aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Bueno, sí, Bueno, Gracias. seguimos. sí. Bueno, la idea ahora en esta parte es discutir un poco lo que es la evaluación hemodinámica de las cavidades derechas y después sí los aspectos principales de la embolia pulmonar y la utilidad de la ecocardiografía en ese contexto. ¿Tá? Lo que es la evaluación hemodinámica en ecocardiografía, gran parte de los parámetros que nosotros vigilamos o estudiamos derivan justamente de la asociación que tienen lo que es el flujo, la presión y la resistencia y todas esas variables que derivan de justamente lo que sería la ley de Ohm o ecuación de Ohm aplicada a la hemodinámica. Perdona, Entonces, Gabriel, lo sí, último que quería decir es que sí. ahora hay software que nosotros no lo tenemos, pero las empresas, digamos, ya disponen de software para estimar por 3D la función del ventrículo derecho. Es un poco engorroso, se va a ir simplificando, pero son software tanto para para el strain del ventrículo derecho destinado específicamente, y para la evaluación 3D con toda esa forma tan rara que tiene, ¿no? Uno marca determinados puntos y el equipo rastrea, digamos, los bordes endocárdicos y estima muy bien. Yo creo que hay una muy buena correlación entre los métodos más exactos del 3D, como son la resonancia, por ejemplo, y el 3D para el ventrículo derecho. Está eso nada. No, bueno, un poco de esto de los conceptos generales, lo que es el flujo que nosotros generalmente por ecocardiografía lo valoramos justamente por los distintos métodos Doppler, valoramos la velocidad del movimiento, ya sea de los glóbulos rojos o a nivel tisular, y a punto de partida de parámetros como las velocidades del flujo y el área de sección transversal a través de la cual justamente existe este movimiento de los glóbulos rojos, nosotros calculamos el flujo en ese punto. Eso es más o menos lo que está explicado en las imágenes y es justamente el concepto que se utiliza para cuestiones como la valoración hemodinámica de lo que es el volumen de eyección sistólica del ventrículo izquierdo, o incluso forma parte de los cálculos con la ecuación de continuidad para la estenosis aórtica. Se manejan estos principios. ¿Ah? Lo que es el gradiente de presiones, que también deriva del estudio con los distintos modos de Doppler. Nosotros valoramos la velocidad del flujo y existe una correlación entre esa velocidad y el gradiente de presión a través de dos cámaras o dos sectores, que deriva justamente de la ecuación de Bernoulli. El detalle más importante a tener en cuenta acá justamente es vigilar lo que son errores de medición que puedan infraestimar ese gradiente o llegar a valores erróneos. ¿Tá? De ahí la particularidad de lograr una buena ventana, una buena alineación con el haz de ultrasonido y justamente la dirección del jet o insuficiencia valvular o lo que sea que estemos valorando. ¿Tá? Y por último, la resistencia, que se calcula a través de utilizando la diferencia de presiones y el flujo a través del circuito. ¿Tá? Mariana, pasás vos. Es interesante, ¿no? Porque uno por ecocardiograma puede evaluar la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, y con una aproximación bastante buena. Eso es útil en pacientes críticos a veces, ¿no? Que uno puede introducir o indicar fármacos que mejoren un aspecto u otro, ¿no? El manejo no invasivo, puede ayudar en el manejo no invasivo de pacientes graves, ¿no? Exacto. Y bueno, y un poco entrando en lo que son más que nada los parámetros hemodinámicos de cavidades derechas, un poco esto ya mencionó Mariana al principio de la charla, la presión en la aurícula derecha, que nosotros generalmente nos aproximamos a un estimativo de la presión auricular derecha a punto de partida de las características del flujo a nivel de los vasos que llegan a esta cámara, principalmente lo que es vena cava inferior y venas hepáticas. ¿Tá? Se ha visto en diversas series una correlación con bastante, digamos, bastante certera con lo que es la presión a nivel de la aurícula derecha. Entonces, el parámetro convencional que generalmente se hace como protocolo en la evaluación ecocardiográfica es la medición de la vena cava inferior, como ya explicó Mariana, a nivel de la ventana subcostal en el eje largo, a 1 o 2 centímetros de su unión con la aurícula derecha,
al final de la expiración, que sería el máximo diámetro. ¿Tá? A su vez, lo que se tiene que informar y valorar es la variabilidad de este diámetro con la inspiración. Ya sea la inspiración espontánea o profunda, varía un poco según la bibliografía el tema ese del 50%, en algunos lados dicen 20% con la respiración normal del paciente y 50% con la inspiración profunda. Pero bueno, la idea es con estos parámetros más o menos estimar lo que es la presión en la aurícula derecha. ¿Tá? El flujo a nivel de las venas hepáticas, que lo que podemos ver cuando existe aumento en la presión en la aurícula derecha es una pérdida del perfil normal con los distintos componentes a nivel sistólico diastólico, e incluso se ha descrito que la relación entre lo que es el ITB de la onda sistólica del flujo venoso hepático y la sumatoria del ITB en diástole y sístole puede ser un predictor de lo que es presión auricular derecha elevada cuando esa relación da menor a 55%. ¿Tá? Y por último, otros parámetros como es la relación E' a nivel derecho, que tampoco es una cosa que se realice convencionalmente en un ecocardiograma de rutina, también se ha visto que se asocia justamente con presiones auriculares derechas elevadas cuando existe una relación mayor a 6, ¿tá? Que eso ya nos permite estimar más o menos una presión en la aurícula derecha mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Tá? Y por último, de manera más bien cualitativa, podemos estimar la presión en la aurícula derecha según el tamaño de la aurícula derecha y la lateralización del tabique interauricular a izquierda. Pasa nomás, Mariana. Muy interesante eso que decís. Tengan en cuenta que lo que dijo Gabriel es para pacientes que están ventilando espontáneamente al aire, ¿no? Después tenemos todo el capítulo de pacientes que están en CTI, con la cava y todo eso, ¿no? Que siempre los intensivistas... Y entonces, si el paciente tiene una PIP bastante alta, la cava tiene hipertensión endotorácica, entonces la cava va a estar dilatada, ¿verdad? Pero por la PIP no va a reflejar, no refleja estrictamente las presiones en la aurícula derecha, o sea, está dilatada por otra cosa. No puede, digamos, asimilarse que tiene tanto de presión auricular derecha porque tiene acá un paciente ventilado con una PIP de 10 o 15. Yo qué sé. Pero lo que sí es útil en el CTI es que si ustedes tienen una cava chica de 12 milímetros o menos, es un paciente que está ventilado y que tiene dudas sobre el compromiso hemodinámico, esos pacientes se les aportó volumen, hay un estudio, ¿no? Que a esos pacientes se les aporta volumen y mejoran, ¿no? O sea que una cava chica en un paciente ventilado con PIP es signo de hipovolemia. Es un aspecto práctico, digo, para los que hacen, ustedes que van 2x3 a CTI a hacer ecocardio. Es una herramienta que uno tiene que conocer. Aparte otra cosa también, que no necesariamente la dilatación de la vena cava inferior refleja patología, se ha descrito también en jóvenes deportistas, dilatación de la vena cava, no Eso también es necesariamente muy tiene valor interesante. patológico. Exactamente, eso es muy interesante. En los Bueno, y jóvenes. un poco... Sí, Sí, sí. sí. No, que un poco en las imágenes estas de la diapositiva reflejar justamente lo que veníamos hablando, el patrón de flujo normal a nivel de las venas hepáticas con el componente sistólico-diastólico. El sistólico, la inversión, puede existir una pequeña inversión de flujo en sístole, y después por la contracción auricular, lo que es la onda AR. ¿Tá? Y después en las otras imágenes comparar un poco lo que sería en la vista apical 4 cámaras, una aurícula derecha de dimensiones normales, y otra justamente con cavidades derechas dilatadas con un área de 29 centímetros cuadrados. Claro. Para mirarlo así groseramente, el ventrículo derecho tiene que ser la mitad del ventrículo izquierdo, en el apical de 4 cámaras. Si está igual, está dilatado, por lo menos moderadamente. Y si es mayor, está severamente dilatado. Exacto. Bien. Bueno, esto un poco mencionó al pasar Mariana en el principio de la charla. Uno de los parámetros hemodinámicos que podemos valorar es justamente la presión sistólica del ventrículo derecho. Esto deriva justamente de la aplicación de la ecuación de Bernoulli
simplificada a la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, por ende, dependemos de que exista por lo menos insuficiencia tricuspidia de grado leve que pueda ser registrado por el Doppler espectral para justamente aplicar esta ecuación. Lo que hacemos es, a nivel del jet de regurgitación tricuspidia, utilizando el Doppler continuo, medimos justamente la velocidad pico, la velocidad máxima de esta insuficiencia, lo que nos deriva en el cálculo de un gradiente de presiones, al cual, si nosotros sumamos la presión estimada por los otros métodos de la aurícula derecha, tendríamos lo que es la presión sistólica del BD. Una cosa a destacar es que si no existen obstrucciones a nivel del flujo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, este mismo valor obtenido es exactamente igual a lo que sería la presión sistólica en la arteria pulmonar. Eso es muy importante lo que decís. Siempre antes de informar una insuficiencia tricuspidia, una presión pulmonar a través de la insuficiencia tricuspidia, recuerden de haber descartado previamente que no vaya a tener obstrucción en el tracto de salida, ya sea una estenosis pulmonar o en el tracto de salida del ventrículo derecho, porque eso les cambia totalmente el cálculo, ¿saben? Eso siempre tenganlo en cuenta. Y bueno, y otra cosa a tener en cuenta al momento de hacer estos cálculos es recordar justamente la relación que tienen estos parámetros hemodinámicos, velocidad, flujo y área de sección transversal, para evitar situaciones que puedan infraestimar la presión sistólica del ventrículo derecho. Por ejemplo, en presencia de una insuficiencia tricuspidia muy severa, que haya igualación rápida de presiones, o si existe dilatación del anillo tricuspidio, lo cual nos va a infraestimar lo que sería el gradiente de presiones medido por el Doppler continuo. Claro. Y por ejemplo, si ustedes tienen una estenosis en el tracto de salida del BD, eso lo muestro en la próxima diapositiva. Está. Ahí en ese caso la idea es, pasa nomás si querés, Mariana. La idea, bueno, venía más adelante. En ese caso la idea es justamente al gradiente de la insuficiencia tricuspidia restarle lo que sería el gradiente que calculamos a través del tracto de salida del BD. Ahí se estimaría lo que es la presión sistólica en la arteria igual pulmonar. nos permite estimar la presión sistólica pulmonar, ¿verdad? Igual se puede. No sé, lo que pasa es que no es igual la presión sistólica del BD que nosotros calculamos en presencia de una obstrucción. Tenemos que hacer ese arreglo en base al gradiente que calculamos a través de la pulmonar. Ahí está. Bueno, después otro parámetro a evaluar para justamente que nos orienta un poco a la hemodinamia de las cavidades derechas es el tabique interventricular, donde en presencia de sobrecarga ventricular derecha, ya sea por presión o por volumen, va a generar alteraciones y desplazamiento anómalo del tabique. Entonces, cuando el gradiente de presión interventricular anómalo genera un aplanamiento predominantemente sistólico, nos orienta a que la sobrecarga ventricular derecha es sobrecarga de presión. Puede persistir durante todo el ciclo cardíaco, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a mayor presión sistólica del ventrículo derecho, mayor desviación del tabique, e incluso llegando a encorvar el tabique interventricular hacia el VI. La sobrecarga de presión crónica de cavidades derechas genera, como ya había mencionado Mariana, hipertrofia ventricular derecha, que podemos estimar por el grosor parietal en la ventana subcostal. Por otro lado, la sobrecarga de volumen lo que genera es un desplazamiento del tabique que es predominantemente diastólico, manteniendo el gradiente transeptal en sístole. Y esto a la larga lo que acarrea es dilatación ventricular derecho. ¿Y qué ejemplos tienen? A ver, ¿qué ejemplos clínicos de patologías que puedan dar sobrecarga diastólica? Con desplazamiento en diástole y no en sístole. De patología que usted dice, qué desplazamiento que tiene, pero es en diástole, determina que es en diástole solamente y en sístole no. ¿Qué situaciones pueden encontrar? Hay un par que son bastante comunes. La CIA, ¿no? La CIA hemodinámicamente significativa, la insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? O significativa, da sobrecarga de volumen. Vieron que muchas veces se desplaza en diástole, en 4 cámaras ven que el tabique se desplaza en diástole, ¿han visto? Y uno dice, ¿qué será esto? ¿Será un proceso pericárdico? ¿O será otra cosa? Siempre fíjense que no vaya a tener una insuficiencia tricuspidia significativa, que esa puede ser una causa.
Bien, y Mariana, pasando más a la otra diapositiva, que acá es un poco los ejemplos de lo que veníamos hablando. A izquierda lo que sería la sobrecarga de presiones con un desplazamiento del tabique predominantemente sistólico, y a derecha por sobrecarga de volumen con alteraciones en el tabique, un desplazamiento del tabique que es predominantemente diastólico. ¿Tá? Todo esto es lo que conforma el famoso D-shape del BI, y justamente es una orientadora a las condiciones hemodinámicas de cavidades derechas. ¿Tá? Pasa nomás. Esto es un poco lo que veníamos mencionando de la estimación de las presiones a nivel de la arteria pulmonar. La presión sistólica en la arteria pulmonar, de no existir obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, va a ser estimada de la manera que ya explicamos y va a ser igual a la presión sistólica del BD calculada por el gradiente de insuficiencia tricuspidia. En el caso de que existieran obstrucciones, lo que hay que hacer es justamente a esa presión obtenida restarle el gradiente de presión calculado a través del tracto de salida del ventrículo derecho. La presión diastólica en la arteria pulmonar, en este caso, lo que precisamos es la presencia de un jet de insuficiencia pulmonar, y a punto de partida de la aplicación de la ecuación de Bernoulli simplificada a lo que sería la velocidad máxima a nivel de diástole final, vamos a poder calcular o estimar por lo menos la presión diastólica en la arteria pulmonar. A ese valor obtenido por el trazado del jet, le tenemos que agregar la presión en la aurícula derecha, que ya habíamos estimado por los otros métodos. ¿Tá? Y después, para lo que es el cálculo de la presión arterial pulmonar media, existen diversos métodos ecocardiográficos. Uno de ellos es, siguiendo los mismos lineamientos planteados para la presión diastólica, lo que tomamos es, en vez de la velocidad máxima a fin de diástole, tomamos la velocidad pico máxima al principio de la diástole, y de la misma manera calculamos lo que es la presión arterial pulmonar media. Después, otra manera es aplicar la fórmula convencional mediante los valores de presión sistólica en la arteria pulmonar y diastólica en la arteria pulmonar. Otra manera es valorar y calcular el gradiente medio del ITB del ventrículo derecho y aurícula derecha por el jet de la insuficiencia tricuspidia, siempre sumándole la presión en la aurícula derecha. Y por último, distintas ecuaciones que van a variar un poco según el tiempo de aceleración pulmonar que hayamos calculado mediante Doppler pulsado. Una de ellas es 79 menos 0,45 por el tiempo de aceleración pulmonar, en el caso de que sea mayor a 120 milisegundos, y en caso contrario la ecuación varía un poco y es 90 menos 0 por 62 por el tiempo ese obtenido. ¿Ah? Generalmente estos parámetros, lo que es presión sistólica en la arteria pulmonar, sí, generalmente es informado cuando estamos frente a un jet de insuficiencia tricuspidia. La presión diastólica, si nos encontramos con una insuficiencia pulmonar, se suele informar, pero lo que es raro de calcular es la presión arterial pulmonar media, a menos que la condición clínica amerite avanzar un poco más en ese estudio. Pasa nomás, Mariana. Y después, esto sí, la resistencia vascular pulmonar es algo que generalmente no se hace de rutina, pero se podría calcular tomando en cuenta lo que es el gradiente de presiones a través del circuito pulmonar, que deriva de la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia, y el flujo transpulmonar, que deriva del ITB del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, cuando esa relación entre la velocidad de la IT y el ITB del tracto de salida del ventrículo derecho es mayor a 0,175, nos orienta a una elevación de las resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades Wood. Para estimar con mayor precisión va a depender un poco del valor de esa relación. Si es entre 0,175 y 0,275, lo que se hace es el valor obtenido se multiplica por 10 y se le suma 0,16. Y en el caso de la relación mayor a 0,275, en sí lo que se hace es, se cambia un poco la ecuación inicial y la velocidad de insuficiencia tricuspida se eleva al cuadrado, y esa relación se multiplica por 5 en vez de por 10. Esto generalmente no se hace convencionalmente de rutina, pero bueno, si se llegara a hacer, esta es la manera. Las imágenes a derecha lo que muestran es un poco eso. En las imágenes de arriba, la obtención del flujo de la insuficiencia tricuspidia y el cálculo de la velocidad máxima, y a derecha lo que sería el ITB del tracto de salida del ventrículo derecho. La relación entre los valores obtenidos es la que utilizamos para estimar lo que es la resistencia vascular pulmonar. Y por último, la imagen de más abajo es justamente a nivel es más bien un análisis de lo que sería
la morfología del ITB en el tracto de salida del ventrículo derecho por Doppler pulsado, que muchas veces nos puede orientar justamente a resistencias vasculares pulmonares elevadas, o por lo menos está descrito la presencia de ese notch o esa muesca, que dependiendo un poco en qué periodo de la sístole se encuentre, es si nos orienta a presiones pulmonares, a resistencias vasculares pulmonares elevadas de forma crónica o de forma más aguda, que eso lo mencionamos de vuelta un poco en la parte de embolia pulmonar. ¿Ah? Pasa nomás, Mariano. Arturo, no sé si querés comentar algo de lo otro o seguimos con esto, que es lo bien, que queda. bien. Esto es la parte de embolia pulmonar, para redondear un poco el seminario. Nos parecía relevante mencionar lo otro porque justamente gran parte de los hallazgos en la ecocardiografía, en el TEP, en la embolia pulmonar, justamente dependen de que conozcamos y sepamos el manejo de las dimensiones, la función del BDI y los parámetros hemodinámicos. Entonces, la embolia pulmonar justamente es una enfermedad frecuente que es potencialmente mortal, y hay una gran cantidad de pacientes que son infradiagnosticados, particularmente por la clínica que muchas veces expresa la patología, que puede ser inespecífica, con síntomas o signos como disnea, dolor torácico, polipnea, taquicardia, que pueden incluso ser interpretados de manera errónea como un cuadro coronario u otras patologías, e incluso no cardiovasculares. ¿Ah? Entonces es ahí donde tiene un rol fundamental el uso de las herramientas diagnósticas, como justamente la ecocardiografía. ¿No? La radiografía de tórax y el electro en general tienen valor diagnóstico limitado, a menos que los hallazgos sean muy convincentes, pero incluso en ese momento no nos va a cambiar la conducta o no nos va a justamente confirmar 100% el diagnóstico, sino que más bien nos orienta. Para confirmar el diagnóstico, la técnica de elección hoy en día no invasiva es justamente la angiotomografía de tórax, y la ecocardiografía sigue manteniendo un rol preponderante en el análisis de la embolia pulmonar, ya que contribuye al diagnóstico, evalúa las consecuencias hemodinámicas, valora la respuesta al tratamiento que hayamos elegido iniciar, determina muchas veces el manejo, como vamos a ver, y puede excluir otras patologías que, como habíamos dicho, pueden ser diagnósticos diferenciales o cuadros que generan confusión frente a la embolia pulmonar. El Entonces, valor en el paciente muy grave, ¿no? Intrasladable, que no puede trasladarse a hacerse una tomografía, también puede ayudar mucho al exacto, ecocardio. exacto, justamente eso es la indicación 1C del uso de la ecocardiografía en el paciente que tiene sospecha clínica de TEP y se presenta con inestabilidad hemodinámica. El rol que tiene la ecocardiografía ahí en el diagnóstico o en el descarte de que el cuadro clínico sea causado por una embolia pulmonar es fundamental. En la otra parte de la diapositiva, la imagen de justamente el espiral fisiopatológico de la embolia pulmonar, vemos cómo ya desde un inicio la ecocardiografía puede tener un rol en detectar distintas alteraciones a nivel de cavidades derechas, como ser dilatación del ventrículo derecho o presencia de insuficiencia tricuspidia, que ya aparece desde los primeros, o se podría detectar desde los primeros momentos con la ecocardiografía justamente. Entonces, un poco lo que mencionabas, Arturo, en el paciente con inestabilidad hemodinámica, que muchas veces no es posible trasladarlo y tenemos la disponibilidad de hacer un ecocardiograma, justamente ahí es donde pesa la indicación de hacerlo y valorar si existe o no disfunción del ventrículo derecho como orientadora, que este cuadro clínico justamente es a punto de partida de una embolia pulmonar. ¿Ah? En el caso de que no esté presente la disfunción del ventrículo derecho, tendríamos que pasar para el otro lado del algoritmo y empezar a plantearnos avanzar un poco más con otros estudios como angiotomografía o definir un poco si realmente es una embolia pulmonar lo que está causando el cuadro clínico. Entonces, en lo que respecta al uso de la ecocardiografía en el TEP, en los pacientes con inestabilidad hemodinámica ya dijimos que ayuda muchas veces a definir el diagnóstico e incluso la conducta que acarrea el diagnóstico. Y en el caso de que nosotros estemos frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica y el ecocardiograma descarte signos de sobrecarga o disfunción ventricular derecha con certeza, muchas veces nos puede incluso orientar a los otros diagnósticos que habíamos considerado como diferenciales, ya sea disfunción ventricular izquierda severa,
disección de aorta, una insuficiencia valvular aguda, taponamiento, etc. En la embolia pulmonar lo que se genera, como habíamos visto en el espiral fisiopatológico, es grados variables de obstrucción arterial pulmonar, y cuando tenemos embolias muy grandes se genera incluso aumento de la presión arterial pulmonar, un aumento brusco de la poscarga del ventrículo derecho, que eso acarrea justamente la dilatación y la disfunción del VD. Y a punto de partida de esto es que los principales hallazgos que nosotros tenemos, o parte de los principales hallazgos que tenemos en el ecocardiograma, es justamente parámetros de dilatación o disfunción del ventrículo derecho, como ya había mencionado Mariana, con los parámetros convencionales. Otros hallazgos son la visualización del trombo, la visualización directa de un trombo en cavidades derechas. Generalmente podemos encontrar la función del ventrículo izquierdo normal o a veces hiperdinámica. La alteración a nivel del movimiento del tabique interventricular, como habíamos dicho, por sobrecarga de presión en estos casos, dilatación de la arteria pulmonar, insuficiencias valvulares a nivel tricuspidio pulmonar de grado inusual, o si tenemos, por X motivo, tenemos una ecocardiografía previa para comparar, capaz que no es de un grado muy severo, pero es algo que no estaba previamente, y el aumento de la presión arterial pulmonar con los diversos cálculos que ya vimos. Sí. Pasa nomás, Mariano. Y bueno, un poco definiendo los signos convencionales que se describen a nivel del ecocardiograma en la embolia pulmonar, lo que es el signo de McConnell, que es justamente la presencia de normo o hiperquinesia del segmento apical del ventrículo derecho, con hipo o aquinesia del resto de la pared libre. Todo esto entra dentro del análisis justamente de función del ventrículo derecho. Y el signo 60-60, que se define como la presencia de un tiempo de aceleración pulmonar menor o igual a 60 milisegundos, en presencia de un gradiente de insuficiencia tricuspidea que es menor o igual a 60 milímetros de mercurio, que eso es justamente lo que se ve en las imágenes de la diapositiva. La combinación de estos hallazgos es altamente sugestiva de la presencia de embolia pulmonar, pero está descrito en diversas series que el porcentaje de pacientes que presentan estos dos signos concomitantemente es relativamente bajo, 12-20%, a veces menos. Y bueno, un poco lo que habíamos mencionado en la valoración hemodinámica, la presencia de la muesca protosistólica a nivel del Doppler pulsado del tracto de salida del ventrículo derecho, orienta resistencias vasculares pulmonares elevadas, no necesariamente embolia pulmonar, pero puede ser un hallazgo a encontrar en el ecocardiograma. Sí. Un ventrículo derecho que digamos que era normal previamente y hace un TEP importante, nunca levanta muchas presiones pulmonares, nunca levanta 70, por ejemplo, 75, nunca. Si hay una hipertensión pulmonar de 70 o 75, tiene que haber algo crónico debajo, ¿no? Exacto. En general, la hipertensión porque falla antes el ventrículo derecho, antes de levantar tanta presión falla, no le da para levantar tanta presión. Se dilata y genera disfunción importante y no puede levantar más de 50 y algo, en general, ¿no? Entonces, si hay mucha hipertensión pulmonar, usted tiene que sospechar que hay algo crónico, hipertensión arterial crónica, o asociada o sola, pero es algo crónico. Exacto. Y bueno, este esquema que es tomado de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del abordaje a la embolia pulmonar, justamente es un poco lo que ya habíamos mencionado, los distintos parámetros que podemos evaluar en el ecocardiograma del TEP, y algunos signos de apoyo, como es justamente la dilatación a nivel de la aurícula derecha o dilatación de la vena cava inferior, sobreagregado a los elementos que ya habíamos mencionado, el agrandamiento del VD, con un poco lo que mencionabas, Arturo, en el apical 4 cámaras, justamente el cociente basal BD-BI, como ya eso es orientadora, que hay dilatación del ventrículo derecho, y en este contexto de potencial inestabilidad hemodinámica muchas veces nos orienta que es una embolia pulmonar lo que está causando el cuadro. El signo 60-60, el signo de McConnell, la presencia de un trombo móvil en cavidades derechas, y los parámetros convencionales de función sistólica que ya habíamos mencionado. Y bueno, un poco el rol de lo que sería el transesofágico en el tromboembolismo pulmonar, pese a que generalmente en condiciones de inestabilidad hemodinámica lo que se suele hacer es un ecocardiograma transtorácico, y con ello
es suficiente muchas veces para diagnosticar la dilatación o disfunción del ventrículo derecho. El transesofágico tiene algunas particularidades de ventaja sobre el transtorácico, como ser mejor visualización del sector proximal de las arterias pulmonares y mayor detalle del tabique interauricular, que muchas veces defectos en el tabique, como ser un foramen oval permeable, una CIA, son parte del causante del cuadro clínico, ¿tá? La limitación que tiene es al detectar embolias en el sector distal o incluso en la arteria pulmonar izquierda, por cuestiones técnicas del transesofágico. Y destacamos acá un poco las características de lo que es el trombo en cavidades derechas, que muchas veces es más fácil de visualizar con un transesofágico que por una vista transtorácica. En sí, el trombo se ve como una imagen con bordes delimitados de codicidad que es diferente a la pared y a la pared arterial, a la pared miocárdica y de la sangre, con protrusión hacia el lumen arterial, alteraciones a nivel del flujo sanguíneo circundante con el Doppler pulsado, y generalmente lo que hacemos es, en distintas vistas, vamos a seguir viendo esa imagen compatible con un trombo intracavitario, ¿no? Sí. Tiene esa forma serpiginosa, móvil, Serpiginoso, que a veces exacto. recuerda digamos, la forma de la vena, ¿no? De dónde viene. Exacto. Y bueno, y un poco para ir redondeando el tema del TEP, esto que ya se había adelantado un poco de cómo el ecocardiograma tiene, además de su valor en lo que es el diagnóstico de la embolia pulmonar, también muchas veces nos guía el manejo, el pronóstico, nos determina el pronóstico e incluso en el seguimiento tiene un papel fundamental, ¿tá? Como ya había más o menos mencionado Mariana, el grado de disfunción del ventrículo derecho es predictor de mortalidad, y otros marcadores pronósticos incluyen la dilatación del ventrículo derecho, con justamente la relación basal BD-BI mayor a 1, y la presencia de foramen oval permeable, por lo que acarrea esta entidad, ¿no? Generalmente lo que se hace para determinar el pronóstico del paciente es no solo tomar los parámetros imagenológicos, sino combinarlos con los distintos elementos clínicos, la forma de presentación inicial, inestabilidad hemodinámica, otros parámetros a nivel del laboratorio, como justamente enzimas, etcétera, etcétera. Y como ya habíamos adelantado, muchas veces el ecocardiograma transtorácico nos determina una terapéutica al definir que la inestabilidad hemodinámica del paciente es a causa de una embolia pulmonar, y eso acarrea un tratamiento diferente del convencional de la anticoagulación, empezando a aparecer la fibrinolisis, ¿no? Y en el seguimiento, el rol fundamental que tiene No, deja igual el esquema, Mariana, porque es justamente esto. En el seguimiento de la ecocardiografía, lo que tiene de particular es su rol en aquellos pacientes que, una vez superado el cuadro inicial, en la evolución, en el seguimiento, presentan disnea o limitación funcional, y es ahí donde el ecocardiograma es fundamental para determinar si la probabilidad de este paciente de ser portador de hipertensión pulmonar, justamente a consecuencia de la embolia pulmonar. Ahí un poco, según los parámetros que encontremos en el ecocardiograma, es cómo vamos si es que avanzamos o no en el diagnóstico de esta hipertensión pulmonar, y justamente lo que después acarrea en términos de terapéutica y seguimiento con el paciente, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por ahora, ¿no? Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, bien, bien completo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Voy a parar de grabar.